Hoy cerramos con la serie ¿Cómo construir una vida destruida? Quisiera contarte una historia verídica de un muchacho que se llamaba Harlan. Este muchacho nació en 1890 en algún lugar de Illinois, en Estados Unidos. Este niño nació en un contexto de mucha adversidad, de muchos problemas financieros y económicos en la familia. Y para empeorar la situación, cuando tenía él tan solo 5 años, murió su papá. Dice la historia que este pequeño niño llamado Harlan tuvo que aprender a cocinar para buscar maneras de sacar adelante a su familia y a sus hermanitos. Pero cuando tuvo oportunidad de enlistarse en el ejército a los 15, 14 años, se fue, pero tuvo que regresar porque fracasó en algunos intentos. Y entonces empezó a buscar formas de hacer dinero para sacar adelante a su familia y salir él adelante. Entonces dice el relato de su biografía que una de las primeras cosas que hizo fue a través de lanchitas, ¿verdad?, transportar a la gente en el río Ohio, ¿verdad?, en Estados Unidos, y hacer negocio con la mercancía que pasaba y con las personas que trasladaba de un lugar al otro del río. ¿Pero qué creen que sucedió? Pues construyeron un puente y se le acabó la chamba. Y dijo, pues ¿ahora qué hago? Resulta que era muy bueno para construir cosas y trabajar con las manos. Dijo, pues voy a construir pequeñas lamparitas de aceite y las voy a vender. Entonces le iba muy bien, porque en todas aquellas zonas rurales donde él vivía, pues la gente miraba en las noches con esas lamparitas de aceite en sus casas. ¿Pero qué creen que pasó? Pues llegó la energía eléctrica y se le acabó el negocio. Entonces dijo, pues ¿ahora qué hago? Bueno, como aprendí a cocinar desde muy pequeño, tengo una receta secreta de un platillo que me enseñaron en casa, y creo que si abro un pequeño restaurantito a lo mejor me puede ir muy bien. Y logró hacerse de socio de alguna persona por ahí, algún amigo cercano, y abrieron un pequeño restaurantito en un lugar de aquel estado y les empezó a ir muy bien. Empezaron a vender comida, ¿y qué creen que pasó? Ahora sí que como en la caricatura de Cars, ¿no? Construyeron una autopista, superautopista, y ya los carros no pasaban por ese pueblito, y entonces se le cayó el negocio. Híjole, dijo, ¿y ahora sí qué hago? Ya tenía más de 60 años este señor. Y dijo, pues voy a intentar vender mi receta secreta. Y entonces logró vender su receta secreta a muchos restaurantes del famoso pollo capeado frito, ¿no?, en aceite. Y para no hacérsela muy larga, ¿verdad?, a estas alturas, esa franquicia ya está en más de 120 países con más de 20,000 tiendas. Y seguramente tú ya conoces, al ver el logotipo, a este hombre, ¿no?, llamado Harlan, mejor conocido como el Coronel Sanders, ¿verdad? ¿Quién no ha ido al Kentucky Fried Chicken? Todos hemos probado su receta secreta. Quién sabe qué tantos químicos le pusieron ahorita, ¿no?, para que aguante. 2 especies. Pero su receta secreta sigue teniendo un sabor muy característico. ¿Sabes? La historia del Coronel Sanders resulta ser un ejemplo muy motivador para nosotros, ¿verdad? Es un gran ejemplo de perseverancia, es un gran ejemplo de resiliencia. Y muchos de nosotros, si vemos su historia, podemos aprender que a pesar de que este hombre tuvo muchas derrotas en la vida, que a pesar de que este hombre tuvo muchos fracasos en sus intentos por salir adelante, no dejó de perseverar. Y aún después de sus 60, 65 años, logró emprender un negocio que le llevó a los ojos del mundo a llegar a la cima del éxito. Muchos de los que estamos aquí, tal vez hemos experimentado muchos fracasos como él, ¿verdad? Muchas desilusiones, muchas derrotas, muchos sinsabores, crisis, incluso un desastre personal. Y hemos terminado creyendo esta terrible mentira. Yo creo que yo no nací para ser exitoso. Yo creo que yo no nací para tener un buen matrimonio. Yo creo que yo no nací para tener una relación duradera, para emprender un negocio, para ser padre, para ser hermano, para hacer esto, para hacer aquello. Y nos creemos esta terrible mentira de que tal vez somos unos buenos para nada.
o que no nacimos para tener éxito en la vida. ¿Por qué? Porque hubo un cúmulo de derrotas, hubo un cúmulo de fracasos, hubo un cúmulo de situaciones de crisis que nos llevó a pensar que tal vez no somos lo suficientemente buenos para salir adelante. Y terminan proyectos, terminan trabajos, terminan relaciones, terminan temporadas. Pero el que terminen estas cosas en nuestra vida, familia, no significa que Dios haya terminado con nosotros su obra. Dios siempre sigue trabajando en nuestras vidas a pesar de que han terminado algunas cosas a lo largo de nuestra vida. Pero cuando nosotros nos dejamos llevar por estas negativas y malas experiencias, muchas veces desarrollamos ese sentido de derrota tan pesado que a veces se nos dificulta creer que las cosas pueden salir bien, que las cosas pueden salir mejor, que es posible que tengamos algún éxito en nuestra vida y vivimos en un desaliento permanente que se convierte en un pesimismo y en una forma de vida, en un estilo de vida. Que pensar en que algo bueno puede pasar, mejor lo eliminamos de nuestro pensamiento. Porque pensamos que finalmente nos vamos a desilusionar y vamos a experimentar la derrota y la tristeza de nueva cuenta. Pero déjame decirte que hoy tenemos una excelente noticia que compartirte. Que el Dios que predicamos en este lugar es un Dios de esperanza. Es un Dios que nos dice, no importa lo que haya sucedido o las experiencias que hayas tenido en tu vida, yo vengo a traerte esperanza. Y no es más que la confianza y la fe de que todo es posible. La Escritura dice que para el que cree, todo es posible. Y esa es la esperanza que tú y yo podemos tener en Dios cuando hemos decidido creer en Él. Cuando hemos decidido borrar todo lo que ha pasado en nuestras vidas y caminar poniendo nuestros ojos, nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. Hay un versículo que me encanta y creo que todos nos lo hemos aprendido hasta de memoria, Jeremías 29:11, y que dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de que tengan un futuro y una esperanza, a fin de que tengan un futuro y una esperanza. Y sabes, yo creo que esto es uno de los versículos más usados en las iglesias o en redes sociales para motivar a los creyentes. Pero también creo que ha sido un versículo, uno de los versículos o fragmentos de la Biblia más descontextualizados en las Escrituras. ¿Por qué? Porque es una palabra súper motivante, ¿verdad? Tú le lees y dices, no, pues yo sé que Dios tiene cosas buenas para mí, ¿verdad? Voy a pensar positivo, la Biblia lo dice. Pero ¿sabías tú que esta fue una palabra profética que Dios le estaba dando al pueblo de Israel en medio del exilio? En medio de las dificultades, en medio de una crisis terrible. En ese tiempo dice la Escritura que Dios le mandó un mensaje al pueblo de Israel mientras estaban gobernados por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que fue a invadir al pueblo de Israel. Claro, el pueblo de Israel se había portado mal, se había alejado de Dios, había permitido que el pecado entrara en sus vidas y hubo muchas consecuencias. Entre ellas, el rey Nabucodonosor se apoderó de todo el pueblo de Israel, destruyó sus casas, las quemó, destruyó el templo y lo peor de todo, se llevó cautivo a todo el pueblo de Israel. Dice la Escritura en el versículo 29, en el capítulo 29, versículo 1 dice, Nabucodonosor se llevó cautivos a Babilonia, a los ancianos, sacerdotes y profetas que estaban en Jerusalén, lo mismo que a todo el pueblo. Desde Jerusalén, el profeta Jeremías envió una carta a los que sobrevivieron del exilio. ¿Ustedes saben qué significa vivir exiliados? Es que te desplacen de manera forzada de tu casa, de tu país, de tu colonia, a un lugar que tú desconoces,
a un lugar donde hay otras personas que dominan el territorio y te sientes vulnerable. Imagínense que de pronto empezáramos una guerra, un conflicto, y que viniera un país que nos invadiera y que destruyera tu casa, donde viste crecer a tus hijos, donde tienes tu intimidad, donde tienes tu seguridad, destruyen tu trabajo y te llevan cautivo a un lugar donde tú no conoces. Es la peor de la situación que puede vivir un pueblo y una sociedad. Vivir cautivos en una situación de guerra, en una situación de inseguridad y de conflicto. Ese era el contexto que tenía el pueblo de Israel cuando llegó esta palabra profética para ellos. Pero resulta interesante que en este mismo capítulo, más adelante, parte de la carta que Dios le mandó a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel, les decía que siguieran teniendo hijos, que construyeran casas, que cultivaran alimentos, que sembraran los huertos, que hicieran su vida normal. Oye, ¿quién en su sano juicio va a querer tener hijos en medio de una guerra? Cuando no sabes si el día de mañana va a haber para comer, cuando no sabes si el día de mañana el gobernante te va a eliminar, te va a destrozar, te va a hacer un genocidio. ¿Quién va a querer tener hijos en esas circunstancias? ¿Quién va a querer construir una casa en un lugar extranjero? Oye, pues si lo que queremos es regresarnos a nuestra casa, Dios, no construir una casa aquí, donde no conocemos a nadie, donde estamos vulnerables, donde somos oprimidos. Lo que queremos es regresar a nuestra tierra. ¿Quién va a querer tomarse el tiempo para agarrar un terreno y ponerse a plantar y esperar a que crezca la semilla y dé fruto para comer? Nadie en su sano juicio en medio del exilio pensaría tales cosas, pero era parte de la carta de Jeremías al pueblo de Israel. Dios les estaba diciendo: hagan su vida, sigan multiplicándose, crean en mí porque yo voy a estar con ustedes. Por lo tanto, construyan sus casas, planten huertos, hagan lo que les he mandado, sigan multiplicándose, sigan creciendo porque yo voy a estar con ustedes. Pero el corazón temeroso del pueblo de Dios era lo menos que quería escuchar. Lo único que querían escuchar era regresar a su casa sanos y salvos. Ahora, esta parte de la escritura de esta carta es lo que más impacta mi corazón. Y es solo un versículo antes de los planes de bien y no de calamidad, a fin de que tengan un futuro y una esperanza. Un versículo antes, en el versículo 10, el Señor les dice eso: cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlos y les cumpliré mi promesa de hacerlos volver a este lugar. Y entonces sí, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bien y no de calamidad, a fin de que tengan un futuro y una esperanza. ¿Te das cuenta lo que dice antes de este versículo tan precioso? Que todavía van a estar 70 años así, que todavía les falta 7 décadas para seguir sufriendo la opresión del rey Nabucodonosor. ¿Sabes? Es muy bonito escuchar palabras de ánimo, pero cuando la palabra de ánimo llega en el momento de más crisis en nuestra vida, es difícil a veces creerla. Porque nosotros queremos la respuesta de Dios ya. Queremos que así como metemos al microondas un plato para que se ponga caliente en cuestión de segundos, también nuestras oraciones sean respondidas por parte de Dios. Pero el pueblo de Dios tuvo que esperar 70 años para que regresaran a su tierra y salieran de la opresión de Nabucodonosor. Ay, Luis Ángel, ¿me estás diciendo que todavía tengo que aguantar 70 años esta situación? No, no te estoy diciendo eso. Pero lo que sí te estoy diciendo es que solamente Dios sabe el tiempo que tú y yo debamos de transitar por esos momentos de crisis. Porque Dios nos está enseñando algo, porque Dios nos está mostrando algo, está formando nuestro carácter, está fortaleciendo nuestra confianza y nuestra fe en Él. Y lo que tenemos que hacer mientras se cumple la promesa es construir nuestras casas, sembrar en los huertos,
multiplicar lo que Dios nos ha dado, seguir caminando en fe y en confianza en Dios mientras se cumple la promesa que tanto anhelamos. Eso es lo que Dios espera de nuestras vidas. Pero muchas veces nos desesperamos y queremos que Dios responda. ¿Cuánto tiempo pasó el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida? 40 años. Y sabes, muchas veces en nosotros está la responsabilidad, porque a veces no aprendemos en el camino y seguimos alejándonos de Dios y siendo desobedientes cuando pudimos haber logrado muchas cosas si tan solo nos hubiéramos dedicado a construir la casa, a edificar nuestra familia, a sembrar en lo eterno, a caminar en fe y en confianza, a pesar de que estemos viviendo un exilio espiritual en nuestras vidas. Y entonces sí, porque lo que Dios tiene para nosotros son planes de bien y no de calamidad. Tener la confianza de que Él tiene un futuro para nosotros y una esperanza, sin importar la situación en la que tú y yo estemos transitando. Pero todos valoramos o determinamos que Dios está, pues cuando todo está bien, ¿verdad? No, Dios ahorita sí está conmigo porque estoy muy contento, estoy muy contenta y todo está funcionando perfectamente, era lo que yo había anhelado. Pero cuando las cosas no están bien, entonces Dios no está aquí. Cuando estoy muy contento, estoy lleno de gozo y de alegría, es que Dios está aquí. Pero cuando estoy triste, apachurrado, no, es que Dios no está aquí. Pero Dios siempre está, familia. Dios es un Dios que está cuando las cosas están bien, pero también cuando las cosas están mal. Y ahí es cuando más debemos abrazar esta palabra que Dios tiene para nosotros. Él tiene lo mejor para nosotros. Tiene un buen futuro y podemos abrazar esa esperanza sin importar lo que estemos viviendo en ese preciso momento. Porque ¿qué nos dice Isaías 43, del 2 al 3? No lo sabemos de memoria. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. En otra versión dice, no te ahogarás, no te hundirás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Yo soy el Señor tu Dios, yo soy tu Salvador, el Santo de Israel. Esa es la gran diferencia de caminar construyendo y sembrando y multiplicando mientras estamos en exilio, mientras estamos en la derrota, mientras estamos en la crisis, mientras estamos desesperados, mientras estamos en la tribulación. Podemos caminar con fe porque Dios estará con nosotros aun cuando pasemos cerca del fuego. No nos quemaremos porque Él irá con nosotros. Qué difícil es creerlo, qué difícil es entenderlo cuando estamos siendo atribulados, ¿verdad? Cuando no encontramos la salida. Pero lo importante, familia, es que no dejemos de trabajar en nuestra fe. No dejemos de construir nuestros hogares con oración, con palabra, con ejemplo, con testimonio con nuestros hijos y con nuestra casa, con amor, con perdón, con un abrazo, con una palabra de ánimo, con el respeto, con la cordialidad, con el apoyo a las personas que nos rodean. No, pero como me está yendo muy mal, no, al que le tienen que ayudar es a mí ahorita, yo soy el fregado, ¿no? Diría mi abuela. Ahorita estoy para que me ayuden, no para ayudar yo. Pero cuando nosotros sabemos quién es nuestro Dios, el que nos da la esperanza, tú y yo, a pesar de la situación, podemos seguir caminando en fe y seguir edificando nuestra casa, creyendo sus promesas, creyendo su palabra, creyendo su verdad, que es la que nos sostiene y lo que nos mantiene de pie. Pero cuando nos dejamos llevar por nuestras derrotas, cuando nos dejamos llevar por nuestros fracasos, nos hundimos en una desolación y no hay quien nos ayude a salir de ahí. Solo Dios, cuando volteamos a Él. Imagínense este coronel Sanders, si hubiera pensado de esa manera, pues no hubiera hecho absolutamente nada.
Pero ya pasaron décadas de que este hombre murió y seguimos comiendo pollito frito cuando se nos antoja, con ese puré, con esa ensaladita de col, y para los que no comieron ya le están tronando las tripas. Por aquí hay uno, ¿verdad? Y yo no sé si este hombre conoció a Dios o no conoció, no leí nada en su biografía, pero él perseveró. ¿Cuánto más nosotros que tenemos una esperanza real y poderosa que se llama Jesucristo? ¿Cuánto más nosotros que tenemos una confianza plena en el Dios que creó las cosas que vemos con nuestros ojos, los cielos y la tierra, el que sopló aliento de vida sobre nosotros, el que creó todo lo que existe? ¿Cuánto más fuerte puede ser nuestra esperanza aquello que nosotros hemos abrazado con toda la fe y con toda nuestro corazón? Esa puede ser la diferencia. Por eso debemos aferrarnos a estas dos premisas que quiero compartirte, familia. Y la primera de ellas es que mientras nos sacudimos las decepciones para concentrarnos en Dios, tú puedes tener la seguridad de que Él está obrando. Mientras tú te enfocas en Dios, en ser obediente a Dios, en perseverar en la fe y en tu confianza en Él, a pesar de que la situación no esté en su mejor momento, tú puedes tener la seguridad de que Dios está obrando, de que Dios está haciendo algo que aunque tus ojos naturales no puedan ver, Él en lo espiritual está manifestándose, porque se cumplirá tu palabra y se cumplirá tu promesa, Señor. Dice Isaías 43, del 18 al 19, dice: no se acuerde de las cosas pasadas, no piensen en las cosas antiguas. Yo estoy haciendo algo nuevo y ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Lo que antes no servía, yo lo estoy transformando. Aunque no lo puedas ver en este momento, yo te estoy abriendo camino donde no había. Esta es la palabra que nos trae esperanza. Pero a veces nos aferramos con los fracasos del pasado. Nos aferramos con las cosas que sucedieron hace muchos años y que siguen marcando nuestro corazón. Y no queremos abandonarlo. Lo hacemos parte de nuestra vida, lo hacemos parte de nuestra identidad. Pero Dios te dice: olvídate de eso. Yo estoy haciendo algo nuevo. Yo quiero formar en ti un nuevo hombre, una nueva mujer, un mejor matrimonio, un mejor padre, un mejor negocio. Algo distinto a lo que has estado acostumbrando a ver. Pero olvídate del pasado. No dejes que tus fracasos crónicos determinen que eso va a volver a ocurrir. Pero como ya ha pasado tantas veces. Pero como ya ha ocurrido tantas veces. ¿Por qué va a ocurrir algo diferente el día de hoy? Porque podemos tener esperanza en Dios. Porque podemos depositar nuestra fe en Dios. Ahora, no usemos lo vivido para revictimizarnos, sino para fortalecernos. Dice Romanos 8:28, el apóstol Pablo le escribió a los romanos y les decía: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. En otra versión dice que todo obra para bien para los que amamos a Cristo Jesús, ¿verdad? Y nos hemos aprendido esta cita bíblica. Eso no significa que estuvo bien que las cosas malas que pasaron, ¿verdad? Estuvo bien que hayamos sufrido estas cosas malas, ¿no? Pero sí significa que a pesar de lo que vivimos y a pesar del dolor, Dios puede traer algo bueno a nuestras vidas. Dios puede rescatar algo para hacernos una mejor persona, para fortalecernos, para mejorar nuestro carácter de acuerdo a Jesucristo, que es nuestro modelo y que es el autor y el consumador de la fe. Ahora, el futuro de nosotros como creyentes no está definido solo por lo que vivimos, sino por lo que Dios puede hacer en nosotros. Debemos dejar de ver el pasado y concentrarnos en ver el futuro con los lentes de Dios.
Si tú fracasaste 4 veces, no significa que vas a volver a fracasar el día de mañana. No permitas que esta mentira de que no lo vas a lograr se impregne en tu mente y en tu corazón. Porque a pesar de lo que estés viviendo, Dios puede hacer algo distinto y diferente. Ahora, ¿hemos permitido que el dolor de nuestros fracasos limite nuestras expectativas en la vida? ¿Hemos permitido que toda esa serie de infortunios en nosotros no nos permita tomar decisiones correctas y de acuerdo a la voluntad de Dios? Yo conozco gente que se ha privado de tomar buenas decisiones en la vida porque le fue muy mal, ¿verdad? No, pues es que ya le di por ahí, no funcionó, le hice 3, 4, 5 veces. Yo creo que no soy bueno para eso. No, Luis Ángel, pues ya voy en mi 4ª relación, imagínate. En mi 4ª relación yo creo que, pues, yo no nací para amar, ¿no? Primera de Juan Gabriel 3:4, ¿no? Por ahí. Yo no nací para eso. Y a veces se les da la oportunidad de que, y no, qué miedo, y si no funciona, ¿no? No, pues ya está vacunado el corazón, ¿verdad? De tan solo pensar que va a fracasar, mejor no lo intentamos, ¿no? Y ¿sabes cuántas veces nosotros vivimos con esa expectativa negativa? Porque nuestro futuro se ve con los ojos del pasado, sin esperanza, sin fe, sin confianza. Debemos de dar un paso adelante, familia. Debemos de cambiar nuestras expectativas y de orar con esa expectativa, de creer en la promesa, de servir y de obedecer a Dios en toda nuestra manera de vivir, porque esa va a ser la única forma en que podamos cambiar nuestra mentalidad a pesar de que estemos en el exilio como el pueblo de Israel. A pesar de que estemos cautivos a un problema, a una situación, a una enfermedad, a un conflicto familiar, a una situación económica, que tu visión de la vida contemple la esperanza. Porque si no tenemos esperanza, familia, no tenemos nada. Hubo un hombre de un libro que me encanta que se llama Viktor Frankl, que es uno de los libros que más me gustan. Y fue un hombre que vivió años en un campo de concentración. Vio cómo sus amigos, cómo sus compañeros perdieron la vida en esos campos de concentración. Vivió en carne propia la humillación. Y él escribió esto en su libro. Dijo: nos podrán quitar todo, pero no la última de las libertades humanas, que es mi actitud. Y esa es mi esperanza. Y este hombre después se convirtió en uno de los psiquiatras más famosos del mundo. Aportó mucho a la ciencia y a las universidades en materia de psicología y de medicina. Y sabes, cuando no hay esperanza lo perdemos todo, familia. Cuando no hay esperanza en nuestro matrimonio lo perdemos. ¿Quién nos va a levantar si no hay esperanza? Cuando estamos hundidos en el hoyo y no hay esperanza, ¿qué nos queda más que llorar y resignarnos? Qué cosa tan más triste y terrible. Pero en Dios tenemos una esperanza viva que nos recuerda todos los días. Cuando despertamos, Dios es el primero que nos dice: buenos días, hijo mío. Buenos días, hija mía. Hoy hay una nueva misericordia que se renueva y es para ti. Yo quisiera cerrar contándote esta historia real en la Biblia que todos hemos leído en algún momento, que es la famosa historia de este hombre que era el jefe de una sinagoga, que cayó en un momento de desesperación porque su hija estaba enferma, la famosa hija de Jairo. Su niña de 12 años estaba ya en cama, agonizando, muriendo, y seguramente habían ido muchos médicos de la época tratando de ayudar, y nadie podía ayudar a este hombre y a esta familia
que estaban ya envueltos en la desesperación y en el desánimo porque su hija estaba muriendo y estaba postrada en una cama, hasta que alguien le dijo que había un hombre llamado Jesús que hacía milagros y que traía esperanza. Este hombre no dudó en correr hacia Jesús en medio de su desesperación. Dice la escritura en Marcos 5:22, dice: entonces vino Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga, y cuando vio a Jesús se arrojó a sus pies y le rogó con mucha insistencia: ven, que mi hija está agonizando, ayúdame, Jesús, pon tus manos sobre ella para que sane y siga con vida. Ustedes saben la desesperación de este hombre. No sé cuántos de los que están aquí tienen hijos, pero una de las peores experiencias como padre es ver a un hijo enfermo, un hijo lidiando con algo que no te puede ayudar un doctor, un especialista. Vaya que lo hemos vivido nosotros desde enero, con antibióticos, con nuestra criatura, y con el neumólogo, y con el infectólogo, y con el alergólogo. Y dices tú: ¿y ahora qué hago, Señor? ¿Y ahora qué hago? Ahora imagínate este hombre al ver a su hija muriendo, sin esperanza, se encontró con Jesús y le suplicó por misericordia: tan solo tócala, Jesús. Y dice la escritura que todavía estaba hablando con Jesús cuando de la casa del jefe de la sinagoga vinieron a decirle: no lo molestes más, ya no le digas nada al maestro, tu hija ya murió, tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro Jairo. Imagínense qué cuadro tan terrible. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos esa voz? No, ya no ores, no, ya, ¿para qué oras? Ya termina eso. Ya no perseveres. No, pues es que mi matrimonio no funciona, siempre es la misma. Ya para qué oro, no, ya mejor oro por otro y con lana, ¿no? De camino. No, pues ya para qué, ya estoy cansado, ya mejor, ya mira, terminamos, ya mejor me voy a poner a orar por otra, ¿verdad? Que no sea tan conflictiva, ¿verdad? No, ya para qué levanto el negocio, le dice que ya 3 veces y lo mismo, y si no pasa, si no es Chana es Juana, mejor me voy a buscar chamba en otro lugar ahí, a ver que me den un trabajito, yo no soy bueno para el comercio. Y escuchamos esas voces. ¿Para qué buscas al maestro? ¿Ya para qué oras? ¿Para qué lo molestas? Si ya no hay esperanza. Son las voces del mundo, las voces de Satanás, que quieren convencerte de que ya no hay esperanza en tu vida, que ya no hay esperanza en tu salud, que ya no hay esperanza en tu matrimonio, en tus hijos, en tus finanzas, en tus relaciones. Pero hay una voz hermosa, una voz poderosa de Jesús que le dijo: no temas, solo debes creer. Esa es la voz de Dios que nos dice: no temas, y que te dice hoy: solo debes creer. Hermoso hijo, hermosa hija. Y cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús vio mucho alboroto y vio que la gente lloraba y que se lamentaba. Y al entrar, dice la escritura que Jesús les dijo: ¿a qué viene tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, la niña solamente está dormida. ¿Y cuál creen que fue la reacción de todos los que estaban ahí? No, se soltaron riendo, man. Mira, si la niña ya se murió, y viene a decir que se está echando una siestecita. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Que qué irresponsable, ¿no? Imagínate que te acaban de dar el diagnóstico y que acaban de declarar a tu hija que ya falleció, y que venga alguien y te dé una palmita. No te agüites, hombre, está dormidita, le pusieron la sabanita nomás para que no le diera la luz, está haciendo frío. Imagínate la actitud que podemos tomar cuando viene alguien a darnos una palabra de esperanza, cuando ya vimos que lo hemos perdido todo. Hasta nos enojamos, ¿verdad? Hasta nos molestamos.
¿y qué me vienes a decir, verdad? ¿Qué me vienes a decir? Si mira cómo estoy. Palabras de Satanás que vienen a robarte la esperanza. Pero Jesús la tomó de la mano, dice la Escritura, y le dijo: Talita cumi, que significa en arameo: a ti, niña, te digo, levántate, levántate. Y enseguida la niña, que tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Y dice la Escritura que después Jesús les dijo: denle de comer a esta niña porque tiene hambre. En otra versión dice que la niña lo primero que pidió fue comida porque tenía hambre. La niña que hace unos segundos estaba muerta y todos lloraban por ella, ahora está pidiendo de comer. Pónganse a hacer algo ahí en la cocina. Esas son las realidades que pueden cambiar de un segundo a otro cuando tú y yo creemos en la esperanza que tenemos en Jesús. Yo no sé cuál ha sido la crónica de tu vida, cuáles han sido esos acontecimientos desafortunados, de derrota, de crisis, de desánimo, que no te permiten creer que aún pueden pasar cosas buenas. Pero yo quiero decirte el día de hoy, en el nombre de Jesucristo, que tienes esperanza, que tienes esperanza en Cristo Jesús, y que Dios es el más interesado en que abraces con fe ese futuro y esa esperanza que tiene para ti. Porque planes de bien y no de calamidad, dice el Señor, tengo para ti, a fin de que tengas un futuro y una esperanza, a pesar de que estés en el exilio, a pesar de que estés en el cautiverio de ese problema y de esa situación empantanada que tú crees que no vas a poder superar. Pero no escuches la voz de Satanás, escucha la voz de Jesús. Y si tú y yo nos aferramos a esa promesa, te aseguro que verás la mano de Dios obrar en tu vida. Espero que no sean 70 años, espero que no sean ni siquiera 5 años o 2 años. Desearía que fuera el día de hoy, pero lo importante es que Dios lo sabe. ¿Cuál es nuestra chamba y nuestro compromiso? Construir casas, cultivar en el huerto, multiplicarnos, sembrar, seguir caminando en fe, en confianza, porque si perseveramos, mientras nosotros nos encargamos de agradar a Dios, Él se encargará de resolver nuestros problemas. ¿Por qué no me acompañas poniéndote de pie si puedes el día de hoy? Te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí donde estás. No por una cuestión mística o extraña, sino para que no nos distraigamos de nada y podamos concentrarnos en ese Dios que está aquí con nosotros. Cierra tus ojos ahí donde estás y quiero que pienses en todas aquellas cosas que has venido arrastrando en tu vida y que no te permiten ver con los ojos de Dios. Tal vez consideras que has fracasado en alguna área de tu vida. Yo no lo sé, tú sí lo sabes, pero Dios lo sabe más. Y ese fracaso, ese exilio, ese cautiverio que te tiene atado a ese pensamiento, Dios lo quiere eliminar de ti y quiere que te enfoques en construir la fe, la confianza y la esperanza en ti y en tu familia. Padre, yo quiero darte las gracias por cada una de las familias que están aquí el día de hoy con nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Y te pido que tú renueves nuestra mente. Hoy yo te pido que nos ayudes a cerrar nuestros oídos a esas palabras que dicen: ya no molestes al maestro, ya no molestes al pastor con la misma cantaleta, ya no molestes a los consejeros porque ya nos da vergüenza venir otra vez a pedir consejo. Ya no nos olvídate de esa palabra que viene de Satanás y busca al Padre.
escucha la voz de Dios. Escucha la voz del consejo que viene a través de su palabra. Y ni modo otra vez con el pastor David, I'm sorry. Pero hemos entendido que estamos aquí para servirte, Señor. Que estamos aquí para seguir creciendo, para seguir construyendo ese propósito para el cual tú nos has llamado, Señor. Porque los planes que tú tienes para nosotros son de bien. Y abrazamos ese futuro. Y visionamos esa esperanza en nuestra familia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.